Hola, te doy la bienvenida al episodio 12 del podcast Living Meraki. Ya hemos dejado el mes de abril atrás y con él el mes del libro, así que quise aprovechar este episodio para compartir una práctica que se convirtió en un hábito justo hace un año. Recuerdo que el pasado año, en el día de San Jordi, me compré el libro del Camino del Artista. Y aquí empecé la aventura de 12 semanas porque, bueno, es un libro que es como un curso, he hablado ya varias veces de él. Y bueno, el propósito del episodio en sí no es hablar de este libro que ha sido ya tan mencionado en este podcast, sino rescatar uno de los hábitos que propone la autora, Julia Cameron, y que me acompaña desde entonces y con el que llevo pues el tiempo de un año aproximadamente. Y son las páginas matutinas o páginas del amanecer o morning pages y demás formas con las que se denomina esta práctica, que es muy simple pero muy efectiva al mismo tiempo. Porque realmente es algo que se puede explicar en dos frases, pero yo quiero dedicar el episodio entero a esto porque quiero ir más allá y hablar de todo lo que rodea a esta práctica convertida en hábito. Y mencionaba el libro del Camino del Artista porque a pesar de que en él hay mucho contenido, las páginas matutinas son el concepto principal y el más popular que se ha compartido en el libro junto a las citas con el artista, aunque estas dan para otro episodio nuevo. De hecho, tuve en mente hacer el episodio de estas dos prácticas, pero decidí centrarme solo en una. Y bueno, es que estos son los dos hábitos con los que me he quedado después de leer el libro. Así que si queréis que grabe un episodio sobre las citas con el artista, hacedmelo saber porque, bueno, si no os interesa no lo voy a grabar. El objetivo del podcast es aportar valor y prácticas que os puedan servir, inspirar y sumar a vuestra vida. Entonces, volviendo al tema principal del episodio, la práctica de las páginas matutinas fue pensada por Julia Cameron en un principio pues para ayudar a artistas, escritores y demás creativos a salir de la rutina y del bloqueo de su arte y de esta manera pues entrar en un espacio de creatividad, ¿no? O sea, al final no deja de ser una práctica en el que lo principal es la atención plena. Pero tanto esta práctica como las demás que se exponen en el libro no son solo para artistas en el sentido de el concepto de artista como lo podemos ver, ¿no? A nivel de pintor, músico, escultor, que son las profesiones que se muestran en el libro, que ya lleva un montón de ediciones, y es lo que se suele asociar en sí la palabra, ¿no? Pero incluso muchas veces la propia creatividad. Ella también lo dice en el libro que parece que es algo que es solo para artistas y no, realmente las páginas de la mañana son para todos, igual que la creatividad también es para todos. Y ya no tanto, pero sí que sigue pasando que asociamos la creatividad a profesiones artísticas, o sea, reconociendo que no somos creativos cuando en realidad todos somos creativos y todos podemos aplicar el contenido del libro a nuestra vida y, y añadir la creatividad en ellas, ¿no? Independientemente de a lo que nos dediquemos. Y dicho esto, ¿qué son las páginas de la mañana? Pues son 3 páginas completas de escritura a mano, de lo que venga a tu mente en ese momento, sin pensar en la ortografía, el contenido o la forma. Y el objetivo es desaguar el cerebro. Suena muy simple y no es exactamente como escribir en un diario, ya que son páginas que se van a escribir de manera automática y sin que tengan un sentido alguno. ¿Y por qué por la mañana? Pues bueno, la práctica como tal de escribir las páginas realmente se puede hacer en cualquier momento del día, pero las páginas de la mañana, como su nombre indica, están pensadas para hacerse en la mañana. Y esto es así porque no solo nos va a garantizar el hacerlo, si es lo primero que decidimos hacer, nada más nos despertamos,
sino que se trata de sacar de tu mente aquello que te está deteniendo lo antes posible y así tener ese espacio despejado para dar la bienvenida a la claridad mental, a la creatividad, porque digamos que todo lo que está en medio, entre ti y la creatividad es lo que se va a quedar en el papel, ¿no? O sea, todo lo que estás dando vueltas en la cabeza nada más te levantas, va a quedar en el papel. Y lo que dejamos para el final del día, pues es más fácil que haya cosas en medio que vayan surgiendo, los horarios nos cambian, estamos cansados o lo olvidamos o no nos apetece. Y aquí se requiere de disciplina. O sea, se coloca en las primeras horas de la mañana, bueno, en el primer momento de la mañana, que también es el que te garantiza que lo vas a hacer sí o sí. Y yo, bueno, por eso en la rutina de mañana es como el primer paso, porque es esa hora del día en la que no hay imprevistos y lo que decida que voy a hacer lo voy a hacer, ¿no? Es como cuando dicen, pues elige 3 cosas que vas a hacer en el día sí o sí y colócalas al principio, porque es cuanto hay más probabilidad de que cumplas con ello. Así que bueno, Julia Cameron y yo te recomendamos que hagas tus páginas de la mañana en la mañana. Bueno, y una vez las hemos definido, ahora la pregunta es, ¿para qué escribirlas? ¿Qué sentido tiene hacerlas? ¿Qué nos van a aportar? Pues te voy a contar algunos de los beneficios que puede que experimentes con este hábito. Y el primero es claridad y dirección para el día que empieza, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado de despertarte por la mañana y sentirte abrumada por todas las tareas que tienes que hacer. Pues al escribirlas, esto va a disminuir la presión sobre todo lo pendiente. Y de hecho, a medida que vayas poniendo el bolígrafo sobre el papel, incluso es posible que empiecen a aparecer soluciones sobre cómo avanzar en esas tareas o incluso nuevas maneras de organizarte que antes no te habías planteado. Después, esta es bastante evidente, es el autoconocimiento y es que inevitablemente te vas a conocer más a ti misma porque pensar es un acto caótico, pero cuando vuelcas en el papel tomas más conciencia de tus propios pensamientos, te das cuenta de qué se repite más, cuáles son las preocupaciones más recurrentes o de qué temas te sale escribir más. Después está la serenidad, porque cuando dejas todo escrito en el papel, es posible que te dé la sensación de que ya esos pensamientos se quedan ahí y no van a estar interfiriendo en tu día. Otra es como que pueden silenciar tu autosaboteador interno, especialmente para las que tenemos tendencia al perfeccionismo, pues escribir estas páginas como que desafían al crítico interno cada día y nos puede ayudar a recordarnos los pasos que hemos dado, lo que hemos conseguido y aceptar y apreciar más nuestro propio camino. Otra cosa que pueden hacer es ayudarte a tomar decisiones, especialmente si eres experta procrastinadora. Si tiendes a posponer la toma de decisiones, pues el acto de escribir te puede hacer analizar qué es lo que hay detrás de esa procrastinación, ¿no? Si es el miedo, si es el perfeccionismo, que está muy ligado a la procrastinación. Puedes hacer listas de pros y contras en estas páginas, si te sale hacerlo, y ayudarte a encontrar esa claridad en la toma de decisiones. Después está romper bloqueos creativos y generar ideas nuevas. Y bueno, de esta manera, pues puede que te pongas a escribir sin, bueno, aquí ni hay que preocuparse ni por la gramática ni por si lo que escribes tiene sentido o no, pero a veces de escribir sin pensar, de repente aparece una idea que como que te está diciendo algo, ¿no? Y así es también como se desata la creatividad, que es no estar como esperando a iluminarte con esa idea, sino pues ponerte en acción y escribir puede ser una manera de estimular esa parte y que nos haga conectar con ideas nuevas.
Y por último que cuente yo aquí en el podcast porque realmente habrá muchas más y de hecho, bueno, te invito a experimentarlo por ti misma, es que te pueden guiar hacia lo que en realidad quieres. Porque si detectas que hay un tema recurrente sobre el que escribes o algo bueno, que está de manera inconsciente y se empieza a manifestar en el papel, puedes darte cuenta de que a lo mejor hay cosas que te importan más de lo que pensabas o que no habías expresado pues normalmente en una conversación o incluso pues pensando, ¿no? O sea que de repente aparece algo en la página y esto puede ser revelador y darte cuenta de que te está guiando hacia algo que quieres pero que no tenías muy identificado. Entonces, bueno, al fin y al cabo, estas páginas son una herramienta de superación, de crecimiento personal y nos ayuda a saber en qué punto estamos, dónde queremos estar y también opciones para el camino, ¿no? Identificar pues, muchas cosas que aparecen ahí en medio. Y son simples, pero profundas al mismo tiempo porque en ellas podemos descubrir como esa voz interior que nos da claridad de lo que, o sea, que nos da más claridad de la que podemos conseguir tan solo pensando o sin hacerla, sin tener este hábito. Nos puede revelar cosas nuevas para nosotros o que estaban ahí pero de las que no nos habíamos dado cuenta. Y en cuanto a cómo escribir estas páginas, simplemente empieza a escribir y no te rindas cuando sientas que no tienes nada más que decir. Si lo que te sale es se me olvidó comprar champú o qué puedo comer hoy, escríbelo y si notas que estás luchando por llenar esas 3 páginas de palabras, pues literalmente puedes escribir no sé qué escribir, no sé qué escribir o lo que te vaya saliendo, ¿no? Por ese estilo. El tema es que no hay forma de hacerlas mal. Lo bueno de esto es que no puedes equivocarte y todo es válido. Y vas a ver que si sigues moviendo el bolígrafo y volcando tus pensamientos, pues van a aparecer nuevos pensamientos que pueden haber estado suprimidos o incluso ideas que pueden aparecer después de haber escrito las páginas. Pero es importante no tener expectativas ni hacerlo esperando un resultado claro, porque esto además de ser como una forma de meditación, puede pasar que caigamos en la trampa de decir, esto no funciona, la inspiración no viene o no noto resultados, porque cuando empiezas a meditar se suelen tener este tipo de pensamientos y no se trata de buscar algo que funcione inmediatamente, sino de hacerlo y confiar en la práctica sin expectativas. Así que escribe todo desde cómo te hubiera gustado dormir la noche anterior o una conversación en la que te gustaría haber dicho otra cosa, algo que te esté preocupando de tu trabajo, tareas pendientes que tengas. Claro, a cada persona pues le van a venir cosas diferentes, pero lo importante es que todo vaya para la página. Y también, pues eso, tener en cuenta que no se trata de un diario en el que todo está escrito de manera estructurada. Para las más perfeccionistas no se trata de hacer una escritura con sentido, ¿no? Sino todo lo contrario. Y los beneficios de la práctica pues, se van a reflejar después, fuera de las páginas, en la vida misma. Y es que no se trata de pensar en qué escribir. O sea, tú no decides lo que vas a escribir, simplemente escribes. Y la clave, y tal vez sea lo más revelador que escuches en este episodio sobre estas páginas, es que no piensas en lo que estás escribiendo, escribes lo que estás pensando. Repito, no piensas en lo que estás escribiendo, escribes lo que estás pensando. Y para que las páginas de la mañana sean efectivas, por así decir, pues debes aprender a abordar tus pensamientos por lo que son sin tratar de controlarlos. Y tampoco tienes que buscar la positividad como foco de las páginas, como para sentirte más positivo durante el día, porque bueno, si necesitas despotricar, quejarte, pues hazlo. O sea, de hecho, ni importa la ortografía, ni nadie lo va a leer, ni siquiera tú misma tienes por qué leerlas.
y son cuadernos que pueden ir fácilmente después al contenedor de reciclaje, o sea que tampoco los tienes que conservar ni preocuparte por pensar en leerlos en un futuro ni nada de esto. Y bueno, lo que sí, pues confiar en que convertirlo en un hábito te va a servir en todas las áreas de tu vida y podría suceder el mismo día que empieces a escribir y te guste la experiencia, pero puede ser que no y que lo que ocurra es que esto suceda después de un periodo de tiempo escribiendo. O sea, nunca sabes en qué momento se puede dar ahí un avance y por eso digo lo de confiar, porque con otro tipo de hábitos tal vez es más fácil sentir que lo que estás haciendo te sirve y te ayuda en el corto plazo, como por ejemplo llevar una alimentación determinada y hacer ejercicio porque notas que a tu cuerpo le está sentando bien, o leer porque adquieres nuevos conocimientos, o dormir ciertas horas porque al día siguiente pues, te sientes con más energía. Y aquí, en este caso, puede verse un poco difuso porque estás haciendo algo que no sabes lo que te puede reportar a corto o medio plazo. Y puesto que las páginas de la mañana son un hábito, el reto está en crearlo y hacerlas incluso en los días en los que no te apetezca, porque una vez tengas el hábito, habrá días en los que no quieras hacerlas y no se trata de estar en un buen mood para completarlas, sino que es algo que conlleva disciplina porque igual en los peores días es precisamente cuando más necesitas escribirlas. Dice Julia Cameron que las páginas de la mañana no son negociables, no importa tu estado de ánimo. Y es que tenemos la idea de que necesitamos estar de humor para escribir, pero en este caso no. Y tampoco deben verse como una tarea. De hecho, cuanto más te comprometes, más habitual se va a volver. Y si ves 3 páginas demasiado para ti, pues prueba con 2 o con una. O sea, nada está escrito en piedra al final y empezar con menos páginas puede ayudar a consolidar ese hábito mínimo viable o micro hábito. Y si te propones menos páginas, pues una vez que ya estás en ello, pues es posible que digas, bueno, ya he empezado y ya termino. En el episodio 7 del podcast hablo sobre crear hábitos, así que si no lo has escuchado te animo a hacerlo. Y también en el episodio 2 hablo de rutinas de mañana, porque aquí hoy yo te recomiendo hacer un espacio para esta práctica dentro de tu rutina de mañana, si ya la tienes. Y en ese caso, pues sería como dejar unos 25 minutos aproximadamente para estas 3 páginas al principio del día. Y si no tienes una rutina, puedes despertarte 30 minutos antes de lo habitual y recordártelo de alguna manera, ya sea pues poniendo cerca el cuaderno y el bolígrafo o alguna nota a modo de recordatorio. Y al principio tal vez lleva más tiempo, o sea, yo me acuerdo que era como, me llevaba tiempo como analizar y pensar eso que iba a escribir y está bien porque si no se tiene el hábito es normal querer anticiparse y pensar en lo que vas a escribir, pero bueno, con el paso de los días el proceso se va haciendo más fácil porque como que te acostumbras a conectarte con tus pensamientos y se empiezan a escribir solos prácticamente. Y bueno, igual cuando me has oído decir que 30 minutos para escribir esas páginas, puede que hayas pensado, guau, es mucho tiempo, no tengo tiempo para esto. Pero claro, si por otro lado ves estos 30 minutos como un ahorro de horas improductivas por estar distraída o porque esos pensamientos se interponen en tu día, pues no sé, no le darías la oportunidad. Te dejo ahí la reflexión. Y si estás pensando en dar una oportunidad a este hábito, ¿qué necesitas para empezar? Pues básicamente cuaderno y bolígrafo. Ahora tendemos más hacia lo digital, pero en este caso cuando vuelcas tus pensamientos inconscientes sobre el papel, literalmente separas esos pensamientos de tu mente y el hecho de escribir a mano pues hace todo como más real y más terapéutico. Además, una vez que empieces a escribir a mano, te vas a acostumbrar y va a ser más fácil. Además que así no empiezas el día mirando una pantalla,
También te recomiendo evitar poner el wifi en el móvil o mirar noticias o WhatsApp o redes sociales antes de escribir para que tu mente esté totalmente fresca, clara y evitar distracciones innecesarias. Y por último, si quieres, puedes poner música ambiental o música tranquila que te guste, pero bueno, esto es solo una idea y no es necesario. Realmente con cuaderno y bolígrafo pues ya podrías empezar. Y bueno, ya te contaba al principio del episodio que llevo un año con este hábito y al principio pensaba que me iba a costar llenar las 3 páginas, que era mucho tiempo, pero a medida que fueron pasando las semanas, el tiempo que tardaba pasó de unos 25 o 30 minutos a veces tardar como mínimo unos 15. Y puedo decir que es un hábito que ha mejorado mi vida de muchas maneras. Yo tenía tendencia a dispersarme bastante y me di cuenta de que estaba mucho menos dispersa durante el día después de dejar que esos pensamientos se fueran al papel. También a nivel de creatividad ha sido una ventana para conectar con ideas nuevas, para proyectos que estoy creando, ideas para este podcast, también se me han ocurrido en estas páginas. Y es cierto que al principio tendía a escribir cosas más superficiales, ¿no? Como he dicho al principio, de pues no sé qué escribir o tengo que hacer esto o lo otro, pero con el tiempo van apareciendo esas partes menos obvias y a las que cuesta más acceder. Y tener esa página en blanco cada mañana por delante, pues me hace sentir más conectada conmigo misma. Yo me preguntaba al principio por qué tenían que ser 3 páginas y lo terminé entendiendo, y es que lo interesante empieza a aparecer más cerca del final que del principio. Así que bueno, recomiendo esta práctica incluso si eres escéptica, porque es normal serlo al principio y nunca sabes qué te puede traer el abrirte a algo nuevo, desconocido y también incómodo. Y ya llegamos a la parte práctica del episodio. Imagino que ya sabes de qué se trata y es que te reto a empezar mañana mismo a escribir tus 3 páginas durante una semana sin fallar y luego ya decidir si seguir haciéndolas o no. Julia Cameron cuenta en el libro que tenía alumnos que dejarían de respirar antes de abandonarlas, y si bien puede parecer exagerado, estas páginas son a la mente lo que una ducha al cuerpo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me despido con este fragmento de Julia Cameron en el libro del Camino del Artista, que dice: cuando la gente pregunta ¿por qué escribimos las páginas de la mañana? Bromeo, para llegar al otro lado. Piensan que estoy bromeando, pero no lo estoy. Las páginas de la mañana nos llevan al otro lado de nuestro miedo, nuestra negatividad y nuestros estados de ánimo. Si te ha gustado el episodio y vas a poner en práctica este nuevo hábito, te invito a compartir conmigo tu experiencia durante esta primera semana a través de Instagram en @lady.meraki o en el correo livingmerakipodcast@gmail.com. De nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.